Estrategia, mejora continua e innovación, liderazgo y desarrollo organizacional. Estos son pilares que sostienen a cualquier organización. Profesionales con años de experiencia en la aplicación de principios, metodologías y herramientas nos comparten su sabiduría para que juntos podamos aprender y seguir creciendo. Be Better te da la bienvenida y te acompaña en tu caminata por la mejora continua. Recuerda, aprende, aplica y sé mejor. Oye, Eduardo Peña, nombre, qué gusto estar grabando aquí contigo este capítulo. Me acordé de cuando en las mañanas iba yo por mi café y me metía yo ahí a tu oficina y nos poníamos a resolver como el 90% de los problemas del mundo, ¿cierto? Más o menos, el 90%. Así Pero es. Pues ¿cómo? el placer es mutuo de estar contigo No. aquí en esta ocasión. Y fíjate que reflexionando en el porqué de esta temporada, yo creo que tiene sus orígenes con tus enseñanzas, porque cómo nos metías el tema de que nos decías, mira, las herramientas de mejora continua son importantes, pero no pierdan de vista los principios, las filosofías. Y entonces esta temporada de eso se trata, de repasar algunos de estos principios y profundizar en ellos. ¿Cómo la ves? Pues sí, precisamente. Yo creo que nunca deberíamos de perder nosotros de vista los principios filosóficos, las bases, porque en muchas ocasiones se nos presentan situaciones diversas que no hemos experimentado antes, pero ahí están los principios para guiarnos, ¿no? Si nosotros no nos basamos en principios, si no nos basamos únicamente en herramientas, pues podemos disvariar, ¿no? Y las herramientas son útiles, pero los principios son los que nos van a llevar hacia los objetivos, a alcanzar las metas. Entonces, por eso siempre tendríamos que estar reflexionando acerca de los principios y no separarnos de ellos. Son los que nos dan la luz hacia dónde debemos de caminar, ¿no? Entonces, exacto. Muy bien. Y cuando repartí los principios, por ejemplo, Silvia agarró se le puse yo el de respeto, o sea, como que era yo muy intencional de a quién le daba yo qué principio, ¿no? Y entonces, el justo a tiempo, dije, no, pues ese está de pechito para Eduardo, porque desde que estábamos hace muchos años, me acuerdo que tú nos decías, mira, esto de Lean es algo nuevo, pero decías, pero las bases vienen desde el justo a tiempo. Y de ahí tú nos enseñabas mucho acerca, hasta me acuerdo de un librito gris que tenías de justo a tiempo, que me diste para que lo leyera. Dije, ese está perfecto para Eduardo. Y luego el otro que también dije, también le va a quedar muy bien, es el de visión de largo plazo, que era algo que también siempre nos estabas, enfatizabas mucho en las organizaciones. ¿Qué te parece si nos das tu perspectiva del justo a tiempo y nos platicas qué piensas de eso? bueno, a mí como dices que soy barroco, pues déjame hacerlo para reafirmarlo. Este es el escenario para que lo sea. Fíjate, es que tendríamos que verlo históricamente. El justo a tiempo en realidad nace cuando ya se fundó Toyota. Y Kishiro Toyoda es el que se lo atribuyen al el desarrollo de ese concepto. ¿Por qué nació ese concepto? Nació porque los japoneses que fundaron Toyota en 1938, justo antes de que Japón entrara en guerra con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en realidad no sabían, ellos habían trabajado en telares, entonces no tenían realmente los conceptos bien de la producción. Me voy a dar un salto, se termina la Segunda Guerra Mundial, quedan destruidos buena parte de Japón, de su industria,
y los norteamericanos van para ayudarles. Primero les aventaron 2 bombitas nucleares y después fueron a ayudarles. Y una forma de ayudarle a Toyota fue precisamente que algunos ingenieros de Toyota fueran a aprender de Henry Ford, fueran a aprender del que tenía mayor éxito en la producción industrial masiva de automóviles. Eso se puede decir muchas cosas, pero para ser breve, que me cuesta mucho trabajo, él fueron y aprendieron las formas de producción de Henry Ford o de los ingenieros de Henry Ford. La producción masiva de Henry Ford fue muy exitosa. En un sentido, bajó los costos tremendamente y la salida, o sea, producía muchos automóviles al día. Era muy exitosa, pero tenía un problema, que era muy rígida la producción de Henry Ford. Y hay una anécdota que me gusta contar. Le preguntaron a Henry Ford en una ocasión si ellos podrían producir automóviles que no fueran negros, de otro color, porque todos los Ford modelo T le salían negros. Y este hombre les contestó, claro que sí. Hacen una pausa y dice, siempre y cuando sean negros. O sea, no podía tener flexibilidad. No tenía flexibilidad en la producción. Cuando Japón se está recuperando de la destrucción en la Segunda Guerra Mundial, y siendo Japón muchísimo más pequeño en número de habitantes, tenían muy diversas necesidades. Entonces, los ingenieros japoneses que fueron a aprender las formas de producción masiva, pues dijeron, bueno, le aprendemos muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser flexibles en la producción. Y de ahí surge el principio filosófico de justo a tiempo. ¿Qué es justo a tiempo? Justo a tiempo es precisamente estar produciendo sin tener grandes volúmenes de producción en proceso, estar produciendo de manera muy cercana a cómo se consume el producto. O sea, los que determinan la producción viene siendo el cliente. Entonces, ¿cómo hacer que el cliente determine la producción? Pues ellos lo determinaron como justo a tiempo. Y ese justo a tiempo es precisamente producir en muy pequeños lotes, de preferencia, hay un principio por ahí, 1 a 1. Si se pudiese producir de 1 en 1, es lo ideal. Si no se puede producir así, bueno, pues entonces se produce en muy pequeños lotes. Muy pequeños lotes, lo que va a consumirse en el proceso adelante de la línea de producción. Entonces se produce, se va enlazando la producción de tal forma que el que determina lo que produce una estación de trabajo está indicada por lo que consume en la producción el siguiente proceso en la línea de producción. Y así enlazado hasta llegar al cliente. Ahora, esa es la idea detrás de esto, ¿sí? Y no tener tanto inventario en proceso. ¿Por qué no tener tanto inventario en proceso? Porque mientras más grande sea el inventario, de acuerdo a la ley de Little, más tiempo tardas en reaccionar a lo que está consumiendo el proceso siguiente. Entonces, la idea es reducir
los lotes de producción y de preferencia, idealmente, que sea de uno en uno. ¿Cuándo se necesita esto? Pues cuando una maquinaria o un proceso tiene que alimentar varias líneas de producción, por ejemplo. Entonces, se utiliza el justo a tiempo, ¿sí? Pero para aplicar el justo a tiempo se necesitan varias condiciones dentro de los procesos. Una de ellas, tal vez la más importante, es que haya estabilidad en la producción. O sea, que podamos predecir lo que sale de tu proceso, lo que sale bien, con calidad. O sea, no nada más quieres la salida, quieres predecir, hacerlo predecible la salida, sino predecible que esté bien el producto. O sea, con alta calidad. Entonces, ese es uno de los más, de las condiciones. ¿Qué pasa si tus procesos no son estables? Por ejemplo, que tienes a veces una salida y produce 100 y en otras ocasiones produce 70. Pues entonces es muy difícil que puedas reaccionar rápidamente a lo que requiere el próximo proceso. ¿Qué pasa si tu calidad no es la adecuada? Le estás pasando basura al siguiente proceso. Entonces tienes que tener alta calidad, altos niveles de calidad y tienes que tener una producción, un output estable. ¿Sí? Esas son algunas condiciones. Hay otras condiciones. ¿Sí? Para lograr eso, tenemos nosotros que tener una cultura muy fuerte de producción. Entonces, se tiene que invertir mucho en la cultura de los trabajadores. Y ahí también hay estabilidad. Tenemos que tener estabilidad de los trabajadores. Porque si los trabajadores están cambiando, si hay un alto ausentismo o una deserción alta, pues entonces nosotros no podemos tener justo a tiempo. No podemos tener ninguno de los principios del Lean, porque se requiere tener una cultura sólida. Y esa cultura sólida no se gana en unos cuantos días, ¿no? Entonces, tenemos que tener estabilidad también en el trabajo, en los trabajadores, para mantener esa cultura. Y no nada más eso, no nada más es la cultura, sino es el conocimiento. Porque siempre vas a tener situaciones que tú no puedas controlar. Entonces, esas situaciones que no puedes controlar, podrías recurrir a la experiencia, a cómo lo resolviste, cómo resolviste los problemas, y entonces tienes que tener una empresa, una organización que aprende de sus errores. Y además, tienes que tener una organización que ataque la raíz de los problemas. ¿Para qué? Para estar mejorándolos. O sea, se necesita un complemento, otro principio filosófico. Y ese principio filosófico es uno de los primeros que desarrollaron en Toyota, que fue la mejora continua. Entonces, si tú no tienes una mejora continua de tus procesos, pues entonces no vas a poder meter justo a tiempo. Entonces, son muchos principios filosóficos que hacen la cultura de una organización. Si no tienes una cultura sólida en tu organización, estable en la producción, estable desde el punto de vista de calidad, pues no vas a poder tener un justo a tiempo. ¿Sí? Y fíjate que, bueno, te agradezco mucho que compartas esto y que lo hayas hecho de una forma tan clara, pero además me encantó que te fueras a la parte histórica, porque creo que nos ayudas a tener un contexto muy bueno acerca de los orígenes. Pero otra cosa que a mí se me hace muy interesante es que aun cuando muchas de estas cosas empezaron en todo el tema de manufactura, pero yo he trabajado mucho en procesos transaccionales, tú también,
financieros, etcétera, y estos mismos principios, específicamente hablando del justo a tiempo, aplican. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, déjame nada más terminar. Ok. ¿Qué otras cosas? ¿Cuándo no se puede aplicar justo a tiempo? Fíjate, justo a tiempo, si nosotros no tenemos un proceso dedicado para cada línea de producción, entonces muchas veces confluye la producción en un proceso y ese proceso tiene que alimentar varias líneas de producción o varias estaciones de producción. Cuando eso sucede, entonces tú podrías implementar justo a tiempo siempre y cuando el proceso no sea muy largo. Por Sí, ejemplo, como la pintura, ¿no? Pintura. Tienes que hornear, por ejemplo, ¿sí? O tienes que dejar que seque algo, que se madure, que fragúe. Pues entonces, esos procesos muy largos no permiten que alimenten directamente a varios procesos, ¿sí? Si tuviéramos nosotros, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, se hacen estaciones dedicadas, ¿no? Para una línea de producción para no estar haciendo cambios. Otra condición que se necesita es haber trabajado en cambios rápidos, el famoso SMED. Si tú no tienes bien aplicado todas las técnicas de SMED, pues entonces no puedes aplicar justo a tiempo, porque entonces te tardas tanto en los cambios que no te permite el surtimiento cambiando de componentes, por ejemplo. Si una estación produce varios tipos de componentes, pues entonces difícilmente va a lograr poder surtirle, reaccionar rápidamente a lo que se está consumiendo al final de la línea de producción, ¿verdad? Entonces, tienes que ser rápido para poder reaccionar. ¿Por qué en ocasiones no se tienen cambios rápidos? Porque hay una concepción que es muy difícil de romper en las organizaciones, que es trabajar lotes grandes. Como no han trabajado en los cambios rápidos, en hacerlos, en el costo del cambio es muy elevado, porque no han trabajado en SMED, entonces lo que sucede es que producen inventario. Producen inventarios muy grandes. Y lo que deben de hacer es hacer producciones muy cortas. Yo te soy sincero, yo he trabajado mucho en SMED y nunca les he convencido para que hagan lotes pequeños. Trabajan en SMED y ahora lo que aprovechan el tiempo que recuperaron del cambio para producir más. Es muy difícil convencerlos de que deben de trabajar en lotes pequeños. El concepto de lote económico no lo he podido yo transmitir adecuadamente. El lote económico, muchas ocasiones lo que hacen es que piensan, o sea, el lote económico lo que hace es que hace la consideración de todos los costos al realizar un cambio, incluyendo el costo del lote, el financiero del lote que estás produciendo. Todo el almacenamiento, todo el trabajo que cuesta estar administrando el lote que produjiste, no nada más es el cambio en sí, sino que lo que produces lo tienes que administrar, lo tienes que almacenar, lo tienes que registrar, lo tienes que traer cuando se necesita. O sea, son muchos traslados. Y bueno, pues no le creen a lo del lote económico, la producción del lote económico para poder bajar los tamaños del lote.
Que ahí también me acuerdo que tú y yo trabajamos mucho en la parte de el convencimiento del tema de cómo tus modelos financieros tienen que apoyar esta concepción filosófica del justo tiempo, porque me acuerdo que teníamos que meternos hasta ahí, hasta cómo se está haciendo la contabilidad, porque muchas organizaciones, por ejemplo, utilizan este término de horas ganadas, y horas ganadas significa que produzcan más para que financieramente los números luzcan mejor. Entonces, ahí también hay mucho trabajo para implementar estos modelos como justo a tiempo con otro tipo de elementos organizacionales que a veces cuesta trabajo, ¿cierto? Así es, así es. Ahora, todo esto se puede aplicar a los procesos transaccionales. A ver, Todas estas situaciones. Bueno, es muy común que se trabaje por lotes y no de uno en uno. En el proceso, estoy hablando de procesos transaccionales. Muy, 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 muy común. Se piensa que trabajando en lotes, nosotros podríamos ser más eficientes. Y ahí no hay tanto cambios. O sea, generalmente en procesos transaccionales no hay tanto el problema de cambios rápidos, usualmente. O en la mayoría de los casos que yo he trabajado, no hay ese problema. Pero sí, los trabajadores, por ejemplo, los empleados en procesos transaccionales, les gusta trabajar por lotes. O sea, dividen su día en determinado rango de horas y dice, en este rango de horas voy a trabajar por lote tal cosa. ¿Sí? Y se vuelven rígidos. Justo el día de ayer, en una administración, quise rentar una facilidad, una alberca, y me decía la administradora, no, la renta de la alberca, de los horarios de las albercas, se hace nada más de lunes de 9 a 12. Nada más. O sea que uno tendría que prever cuándo se le dan ganas de ir a la alberca. Nada más los lunes de 9 a 12. Y ese es el reglamento. O sea, trabaja por lotes y además un trabajo muy rígido, ¿no? Mucho, muy rígido. Pero así, usualmente así se trabaja. Se trabaja por lotes. ¿Qué es lo que sucede? Es que no podemos dar respuestas rápidas y alargamos los procesos de toma de decisiones en los procesos de tipo transaccional. Yo he trabajado mucho en procesos transaccionales. Por ejemplo, en elaborar cotizaciones para el cliente. El cliente te pide una cotización y tienes que dar una respuesta rápida. Muy rápida. Y cuesta mucho trabajo porque pretenden hacer, por ejemplo, en las partes donde he trabajado, en consultoría, se pretende hacer el cálculo de los costos muy, muy, muy exactos. Y yo creo que ese es un error. No se tiene que buscar tanto la exactitud, se tiene que buscar más la rapidez. ¿Por qué? Porque hay muchos de los procesos, hay márgenes muy grandes. Entonces, si tú puedes diseñar procesos en los cuales puedas estimar con bastante precisión, o sea, no absoluta precisión, puedes estimar los costos de producción y a final de cuentas, si hay alguna variación, pues los márgenes pudieran ahí absorberlo, ¿no? Incluso puede haber márgenes hacia abajo o hacia arriba. O en muchas ocasiones, por ejemplo, son los jefes los que tienen, entre comillas, que tomar una decisión. Y eso, por ejemplo, los jefes, pues no, usualmente no disponen de mucho tiempo.
entonces trabajan por lotes, ¿verdad? Ujú. A lo mejor un día a la semana toman esas decisiones, o a lo mejor en un rango de minutos en el día toman esas decisiones. Y muchas veces el jefe no tiene que tomar esas decisiones. Muchas veces, por ejemplo, yo les he sugerido que estratifiquen las decisiones en las cuales sí tienen que tomar decisiones el jefe, o en cuales lo puede tomar una persona que estuviera subordinada, digamos, o que esté en la jerarquía, una menor jerarquía dentro de la organización. Entonces, el diseño de los procesos tiene mucho que ver en esto de trabajar de uno en uno. O sea, no trabajar en lotes. Es cómo concibes. En justo a tiempo o en lean manufacturing, el tiempo es muy relevante. O sea, todos los análisis los haces en función del tiempo. Y lo que tratas es de acortar los tiempos. No, y además me gustó mucho, hablando del principio, me gustó cómo empezaste haciendo énfasis en el tema de la flexibilidad desde la perspectiva del cliente, porque al final, otra vez, si nos podemos perder en las herramientas, en esto, el otro, pero si, como el ejemplo que nos pusiste, también me gustó esto de la alberca, ¿no? Al final de cuentas, tú eres un cliente y tienes una necesidad y la organización o el servicio o el proceso tiene que ser capaz de responder a esa necesidad del cliente. Oye, Eduardo, y para poder entrelazarlo, porque ahorita que estamos platicando de esto del justo tiempo, también me encantaría que nos dieras tu perspectiva de esto de la visión de largo plazo, que es otro de los principios. ¿Tú ves cómo se pueden vincular estos o cuál sería tu perspectiva en esto? No, por supuesto, todos estos están vinculados. A mí me gusta mucho un libro de Jeffrey Licker, que se denomina como Toyota Way. Jeffrey trabajó en Toyota durante un buen número de años en Kentucky, en la planta de Kentucky. Jeffrey identifica lo que él llama 14 principios filosóficos de la forma de producción de Toyota. La forma, son 14 principios filosóficos. No pienso hablarles de los 14. Yo los agrupo. Algunos yo creo que no son principios filosóficos, sino son más de tipo táctico, más concepciones más herramientales. Pero yo los agrupo. El primer principio filosófico que él le llama la filosofía de largo plazo. Y para mí tiene lo expresa de una forma pero contundente. Basar las decisiones en largo plazo, aún a pesar de las metas financieras a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, bueno, a lo mejor le pierdes a corto plazo, pero a largo plazo estás asegurando la salud financiera o estás asegurando la producción financiera, la producción a largo plazo, ¿no? Entonces, es el primer principio filosófico. Yo los agrupo en 4. Filosofía a largo plazo, la concepción de que tú quieres productos correctos, quieres productos que funcionen adecuadamente, tienes que trabajar en los procesos. O sea, el proceso es el que está generando el producto. O sea, tienes que tener procesos correctos. Y así lo expresa él, procesos correctos para tener productos correctos. El tercero es añadir valor mediante el desarrollo de los trabajadores y de los proveedores. O sea, la concepción de añadir valor es muy amplia. Se añade valor no nada más al producto, añades valor al proceso, a
a los trabajadores, a la sociedad, a los proveedores, ¿sí? Entonces, ¿con quién debe de trabajar? Debe de trabajar con los proveedores y con los trabajadores. ¿De qué manera? Creando cultura, creando conocimiento, ¿sí? Ese es el tercer principio. Y el cuarto principio, que es el que sustenta la mejora continua, es resolver de manera continua los problemas atacando de raíz. O sea, no es atacando el síntoma, no es atacando directamente el problema, es atacar las causas del problema. Y eso cuesta más trabajo, ¿sí? Y uno de los elementos que más me gustan de ahí es que para que puedas llegar a eso, tienes que crear una cultura. Una cultura de lo que los japoneses le llaman Hansei, que es la reflexión implacable. Estar pensando cómo puedes mejorar tu proceso para resolver los problemas de raíz. Y eso pues, es fundamental, ¿no? Entonces son los cuatro agrupados, los cuatro principios son agrupados de los 14 que presenta Jeffrey Licker. ¿Qué pasa? El primero, filosofía de largo plazo, a pesar, a veces, de las metas de corto plazo, metas financieras de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos a largo plazo? Pues, por ejemplo, tú puedes invertir en la sostenibilidad ecológica, sostenibilidad del negocio, puedes invertir en que puedas mantenerte durante muchos años trabajando y sirviendo a largo plazo, tienes que invertir, por ejemplo, en la renovación generacional de tus trabajadores, tienes que invertir, por ejemplo, en la capacitación de las personas, en la creación de conocimiento, y que ese conocimiento se consolide y que se mantenga vivo ese conocimiento, ¿sí? En la creación de cultura, como habíamos dicho antes, tienes que invertirle en eso, ¿sí? Y pues muchas de tus decisiones tienen que estar basadas con ese horizonte. ¿Qué pasa cuando nosotros invertimos a corto plazo? O sea, tomamos nuestras decisiones a corto plazo. Usualmente está determinado en el occidente por la búsqueda de ganancia inmediata, o sea, la rentabilidad inmediata. Y entonces, ¿qué errores se cometen cuando se enfocan en la rentabilidad así a corto plazo? Pues muchos. Usualmente se sacrifica la capacitación de las personas, la formación de cultura. Usualmente se toman decisiones, por ejemplo, de mantenimientos, evitar los mantenimientos del equipo y de la maquinaria. Usualmente lo que se hace es se corren las personas, o sea, se prescinden de las personas, se pierde ahí la cultura, se pierde todo el conocimiento, se pierde todo el expertise, se pierde una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, no se tiene una visión del todo. Por ejemplo, desde el punto de vista financiero, en muchas ocasiones te sale más caro dejar de invertir en el mantenimiento que no invertirlo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque están enfocados en el corto plazo. Los estados financieros si tú dejas de invertir en capacitación, dejas de invertir o corres personal o no inviertes adecuadamente en el mantenimiento, eso se refleja en el siguiente mes en el estado financiero. Y entonces las personas, los inversores, los accionistas están muy interesados en tener la rentabilidad a corto plazo, pero no lo están viendo a largo plazo, ¿verdad? Yo he visto eso infinidad de veces. Por ejemplo, que no se invierte adecuadamente en mantenimiento.
Yo he visto en una empresa que trabajé, en la cual no digo el nombre ni el ramo, una maquinaria de más de 5 millones de pesos, de dólares, perdón, más de 5 millones de dólares les costaba esa maquinaria y la dejaron deteriorarse. Y cada vez podían producir menos. ¿Cuál fue la solución que dieron? Comprar otra máquina. Tenían 2 de esas, ahora tienen 3. Y recientemente los visité y todavía tienen esas 3. Mal mantenidas, por cierto. Oye, O sea, se me vino a la mente en, una visita que hice en Japón, que de las cosas que me llamaron mucho la atención era que los taxis no eran nuevos, eran autos bastante viejitos, pero híjole, los tenían impecables. Digo, habla del principio del largo plazo, ¿no? Hasta en eso, o sea, hasta en ese tipo de detalles. sí. En una ocasión, a mí me tocó trabajar, yo estaba trabajando en una empresa en la cual tenía una troqueladora enorme de alta velocidad para producir el estator y el rotor de motores eléctricos de altísima velocidad. Y tú veías la gráfica de la calidad de las partes buenas respecto de las partes malas que estaban produciendo. Y tú veías que las partes buenas iban en picada, pero tremendamente. O sea, se estaba produciendo muy baja calidad. Pero en el tiempo tú la veías, pero bajísima. Y yo les decía, ¿por qué siguen produciendo de esa manera? Están desperdiciando material. Además, es acero muy particular, muy caro, acero eléctrico. Y decían, no, pues ya sabemos cuál es el problema. Tenemos una fractura en el RAM de la máquina. Decía, ¿por qué no paran? Dice, porque no podemos dejar de producir y mandar nuestra producción a la siguiente paso del proceso. Dice, pero estás produciendo muy ineficientemente y tarde o temprano esa fractura los va a obligar a parar. Entonces, esa concepción, o sea, de los principios, ¿verdad? De resolver de raíz los problemas, no lo estaban resolviendo de raíz. Preferían estar produciendo basura y cada vez era más basura la que estaban produciendo porque no podían ellos concebir una forma de seguir surtiendo a su proveedor, al siguiente paso del proceso. Y entonces no resuelven los pasos de raíz. Eso es una filosofía de corto plazo. Está relacionada con estos principios que te mencionaba del Toyota Way. Y yo he visto de esos casos innumerables casos, ¿no? De cómo va perdiendo eficacia. O sea, el OEE va en picada y no paran. No lo resuelven a través del mantenimiento. Prefieren tener un OEE bajo. Oye, Eduardo, y porque ya tenemos que ir cerrando el capítulo, pero me gustaría que nos dieras tu perspectiva, porque yo sé que hay muchas personas que a veces se sienten atrapadas en las organizaciones, o sea, que ellos tienen esta visión de cómo las cosas pueden ser mejores, pero se sienten como atrapados por el sistema. ¿Qué recomiendas tú, ya sea como si eres un trabajador o si eres un líder, para que se puedan empezar a romper estas restricciones y se puedan comenzar a aplicar más este tipo de principios? ¿Cuál es tu experiencia y qué sugieres? Bueno, como nuestras empresas están enfocadas a la ganancia de las inversiones, pues yo creo que con análisis financieros completos. O sea, no los vas a convencer a las personas, a los líderes,
de la organización no los vas a convencer simplemente con palabras o con aspectos de naturaleza filosófica. Los principios filosóficos nos ayudan a guiarnos, pero a ellos lo que les interesa es la rentabilidad. Y yo creo que en muchas ocasiones se toman decisiones a corto plazo precisamente porque quieren tener resultados financieros a corto plazo. Pero si uno les presenta una perspectiva financiera a más largo plazo, ese les puede dar resultado. Por ejemplo, fíjate, en muchas ocasiones se prescinde o se corren a los empleados. ¿Por qué? Pues porque quieren tener resultados a corto plazo. Pero si tú les demuestras que todo el proceso de reclutamiento, selección, formación de capacitación inicial, cultura, formación de cultura, la rampa de conocimiento, le pones costos a todo eso y les demuestras que sale más caro correr a las personas que contratar y posteriormente contratar a unas con todas esas características, pues entonces pudieras tener una mayor palanca para convencerlos, ¿no? O sea, el convencimiento va a ser a través de resultados financieros, pero vistos mucho más completamente y a más largo plazo. Yo creo que eso podría ayudar. Es un buen tip porque se me vino a la mente también el trabajo que hacíamos mucho en la parte del servicio postventa, porque te acuerdas que hay costos ocultos cuando la calidad es muy mala o la confiabilidad, y a veces esos costos quedan un poquito perdidos de los estados financieros, pero muchas veces si tienes problemas de calidad y tienes que hacer ¿cómo se llama como recall, ¿no? De regresar los productos. No, hombre, el riesgo también organizacional es altísimo. Claro, la pérdida de confianza en la marca, ¿verdad? Y tenemos ejemplos muy claros ahí. Tesla, les ha salido caro. Hablando de la Cybertruck, les ha salido muy caro. El producto es muy caro y el producto ha tenido muchos problemas y ha tenido muchos llamados a la reparación, muchos recalls, ¿verdad? Entonces, pues eso, se pierde la confianza en la marca, ¿no? Que es tan difícil de conseguir. Y me gustó también lo que dijiste porque, aunque que eso es algo que siempre aprendí mucho de ti, que este encuentro entre la práctica y la teoría, ¿no? O sea, aunque muchas de estas cosas las abordamos desde una óptica filosófica, pero la mejora continua se da a partir de la acción, y ahí es donde está el conocimiento. Entonces, me gustó esto que nos dijiste de que, pues sí, o sea, las filosofías pueden ser interesantes, pero hasta que no lo pones en la práctica y no demuestras los resultados, es muy difícil ir cambiando la cultura e ir influyendo sobre todo en las cúpulas de liderazgo para que se den cambios organizacionales importantes. Claro, claro. Ahora, no nada más es necesariamente financiero. Si estás hablando de una organización sin fines de lucro, bueno, pues te tendrías que enfocar en la meta, las metas que están ellos pretendiendo lograr, o cuál es la misión de esa organización, y ver si la estás logrando, ¿no? ¿Cómo la podrían lograr mejor a largo plazo que con una visión a corto plazo? No, pero el ejemplo que pusiste, créeme, aplica tal cual en la parte de sin fines de lucro. ¿Por qué? Por eso me gustó mucho el ejemplo que pusiste de cuando corren a los empleados. Ahorita ese es uno de los problemas en ese sector, porque al momento en el que hay menos fondos y se restringen los fondos para apoyar los programas,
lo primero que voltean a ver, de hecho es más todavía claro en las sin fines de lucro, porque empiezan a correr gente, pero ahí está todavía más grave, porque si te fijas, el valor de las organizaciones sin fines de lucro tiene que ver mucho con el conocimiento que existe de las personas. Entonces, imagínate el problema, en vez de, como dices tú, pensar en largo plazo y decir, a ver, más bien, ¿cómo podemos eficientizar nuestros procesos? ¿Cómo podemos eliminar los desperdicios? Y no, o sea, quedarnos con las personas que agregan valor para poder seguir dando los resultados de los programas que tenemos que dar. O sea, el ejemplo aplica exacto. Qué bueno. Muy bien. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias, y de verdad que es un placer, y estoy siempre feliz de saber que quieres seguir compartiendo tus conocimientos y que eres generoso con tu tiempo. Así es que ya me estoy saboreando el próximo capítulo contigo y la próxima temporada. Pues cuando lo desees ahí, cuando en la próxima temporada nos vemos de nuevo. Excelente. Gracias. A ti que nos acompañaste en este episodio, te damos las gracias y te recordamos que no te pierdas los capítulos de esta temporada para que sigas aprendiendo y podamos seguir creciendo juntos.